Seguimos aquí en Transición y ahora estamos en comunicación con un amigo, historiador, abogado, referente político también, sobre todo en el área de derechos humanos. Javier Garín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. ¿Y vos? Tan preocupado como vos. Sí, la verdad que estamos pasando un momento difícil como país, pero lo peor de todo es que por este camino cada vez va a estar peor. Y esto es algo que nosotros, creo que muchos lo dijimos, sobre todo porque tenemos memoria histórica de lo que pasó en otra época, ¿no? Yo, bueno, soy un hombre grande, recuerdo lo que sucedió en 1976, que ahí es el comienzo del verdadero derrumbe del país, con Martínez de Hoz, con el golpe de Estado del 24 de marzo y la implementación de estas políticas neoliberales que prácticamente produjeron un desbarajuste del cual no nos recuperamos. Y después, bueno, esto lo volvimos a vivir con Cavallo en la época de Menem y después agravado en la de la Rúa. Durante la época de Menem hubo un periodo en el cual las cosas parecían que iban bien, se había logrado estabilidad monetaria, pero al costo de un daño muy grande a la producción local, el cierre de empresas, el desempleo. Y todo eso se agravó y eclosionó en 2001 con las mismas políticas, porque de la Rúa continuó las mismas políticas económicas, de hecho lo llamó a Caballo. Entonces ahora volvemos a tener lo mismo. Y cuando fue el momento de la campaña electoral, yo me cansé de discutir con gente de distintas procedencias, tratando de que recuerden esto, ¿no? Porque algunos eran grandes, los chicos, pongámosle que no lo vivieron, no lo saben, pero los que tenemos algunos años sí lo sabemos. Y sin embargo estaban empeñados que no hay que terminar, se tiene que ir, tenemos que cambiar. Y yo les decía, pero van a votar a alguien que está proponiendo planes que ya fracasaron, pero estruendosamente en la Argentina. Y lo que estamos viviendo, vos fíjate, Alberto, hoy salió una columna de opinión en La Nación, el diario oficialista por excelencia, claro, responde al macrismo, ¿no? Entonces se permite algunas diferencias con Milei, en donde Carlos Pagni dice lo que venimos diciendo hace tiempo, exactamente lo mismo. Se entró en un círculo vicioso, porque cuando vos empezás a recortar gastos sin ton ni son, que yo no digo que no hubiera que recortar muchísimos gastos, pero hay que seleccionar dónde se recortan esos gastos y ver las consecuencias, ¿no? Que acá esto no se ha hecho. Se ha directamente pasado la podadora o la motosierra, afectando a la gente común, no a la casta. De hecho, el presidente se aumentó el sueldo, después lo tuvo que tirar para atrás, diciendo que fue un error. Pero ya lo Es todo un cobró, mamarracho. Javier. Ya lo cobró. ¿Cómo? Que ya lo cobró, aunque después se haya vuelto por atrás. Claro, que lo devuelva en todo caso. Bueno, sea como sea, lo cierto es que mientras hubo una caída del consumo, una caída de la producción, de alrededor del 30%, que no es del gobierno anterior, no es culpa del gobierno anterior, no es la herencia, son las medidas que se aplicaron ahora, porque el gobierno anterior cometió muchísimos errores, entre ellos el de no hacer un ajuste como tendría que haber hecho en su momento, pero siempre cuidó de mantener la producción, mantener el nivel de actividad económica. Y esto es lo que advertimos que iba a pasar, porque la inflación vos la podés bajar de manera gradual, y no mediante una política de shock que lleva a la recesión. Y ahora no solo tenemos una inflación mucho más alta que la que había en noviembre del 2023, y no es culpa del gobierno anterior, es culpa de las medidas que se aplicaron bajo este gobierno. O sea, la inflación existía, por supuesto era muy alta e hizo perder a las elecciones a Massa. Pero después se agravó totalmente. Y creo que de manera intencional, porque cuando uno lee las experiencias
de aplicación de los planes neoliberales en el mundo. Yo el otro día estaba viendo una conferencia que dio el historiador Perry Anderson hace muchos años, hablando de la experiencia neoliberal en Europa y en el mundo. Y una de las cosas que planteaba era que para que se pueda aplicar estos planes tiene que haber hiperinflación. Es la manera de disciplinar a la sociedad. De hecho, en la Argentina lo vivimos. Así Hubo es. una tremenda hiperinflación bajo el gobierno. Creo que en determinado momento él comenta que habla con un funcionario, no sé si de Chile o de Perú, no recuerdo de qué país, y le dice, el problema, le dice este funcionario, es que no tenemos suficiente inflación, porque Perry Anderson decía, bueno, pero ustedes no están logrando bajar la inflación. No, tiene que haber más, tiene que haber hiper, para que se discipline toda la sociedad en torno a un plan de ajuste. Y yo creo que de alguna manera Milei quiso provocar y quiere provocar todavía una hiperinflación. Y de Sí, esa en realidad manera es licuar subordinar todo la como conjuntura. para partir de la destrucción, del caos total, llevar adelante un proyecto que sabemos a dónde nos lleva, ¿no? A la entrega del patrimonio nacional, concentración de la riqueza, exclusión social. Por otra parte, vos tenés una política que tiene que ver con el ataque a la producción industrial, a la actividad de las pymes y de las industrias grandes también, porque en definitiva el modelo que están planteando, que es el modelo que está basado en el famoso concepto de la División Internacional del Trabajo, Argentina tiene que ser granero, como fue durante mucho tiempo. De hecho, Milei siempre habla del granero del mundo y de que teníamos el PBI más alto, etcétera, a fines del siglo XIX. De hecho, creo que el modelo apunta a eso. Tenemos que dedicarnos, centrarnos en la actividad agropecuaria y ese modelo que puede funcionar, pero con 20 millones de personas. O sea, hay 20 millones que se quedan afuera. 20 millones que no tienen trabajo, que no van o 25, que no van a tener trabajo, que van a tener caída de los ingresos. Y esto es lo que siempre pasó. Pasó con el plan de Martínez de Hoz cuando decían la industria nacional es deficiente, pasaban la famosa propaganda de las sillas importadas que eran buenas y las nacionales que eran una porquería y se rompían. Y eso lo que genera, destruir, pasar por arriba a la industria, a las pymes, es la pérdida de fuentes de trabajo. Entonces hay un sector, que es el sector vinculado al agro y al comercio exterior, que considera que la industria es parasitaria. Podemos decir incluso hasta que es posible que sea cierto, digamos, que la industria argentina depende en buena medida de subsidios estatales, de apoyos estatales, de regímenes especiales. Y es verdad, pero eso tiene un objetivo. El objetivo es que esa industria dé trabajo. Fíjate la caída de la actividad automotriz, un sector que andaba más o menos bien y sin requerir mucho apoyo del Estado, y se derrumbó, porque se derrumbó la venta de autos, se derrumbó digamos, todo el mercado interno. Hay menos plata, tenés menos plata en el bolsillo, a la vez hay más inflación, es decir, tu poder adquisitivo disminuyó. Vos consumís menos. Al consumir menos, el almacenero vende menos. Los proveedores del almacenero también venden menos. Las industrias empiezan a hacer suspensiones, no quieren aumentar los sueldos, obviamente no los pueden pagar. ¿Y qué sucede? La recesión se va agravando. Es un círculo vicioso y tiene un agravante peor todavía a los fines que si esto no fuera ya suficientemente malo, es que cae la recaudación. Vos fijate que en la Argentina ha caído la recaudación, porque al haber menos actividad, los ingresos provenientes de la actividad económica del mercado interno han caído, se han desmoronado. Entonces el objetivo del déficit cero cada vez se va haciendo más difícil. Hoy se sostiene básicamente en el comercio internacional, en el impuesto país, es decir, un
impuesto que le permite mucha recaudación al gobierno y que se basa en que exista el cepo, con lo cual es muy difícil que vayan a eliminar el cepo, porque el cepo es lo que le permite recaudar a través del impuesto país. Un impuesto que además no es coparticipable. Entonces vos tenés que las provincias no reciben plata de ahí, las recibe solo el Estado Nacional. Esto lleva a plantear si el modelo es viable. Lo dijo el Fondo Monetario, lo dijo Pagni en el artículo al que hice referencia hace un rato, es decir, el día de hoy salió ese artículo en La Nación. Sí, lo dijo anoche en el programa también de televisión. Claro, empieza a ser inviable y empieza a generar dudas en los propios a los cuales quiere seducir, que es el mercado, porque empiezan a ver que los gobernadores no van a poder llegar a un acuerdo, por más que quieran arrastrarse y agachar la cabeza y someterse, no van a poder, porque va a llegar un momento en el cual no le cierran los números. Y bueno, tenemos una inviabilidad política, una inviabilidad fiscal y una inviabilidad social, porque esto implica agravar la situación en todos los terrenos. Y todo esto es parte del neoliberalismo. El neoliberalismo, parte que tanto admira von Hayek, Milton Friedman, a los que tanto admira Milley, eran una corriente de pensamiento que sostenía que la democracia en realidad no es importante, no es algo importante. La democracia, si está bien y si no, mala suerte. El tema es que hay que asegurar los beneficios para dinamizar la economía, hay que asegurar que las empresas ganen mucho. No importa si las empresas son argentinas o son extranjeras y se llevan la plata afuera. En definitiva, eso es lo que pasa en los países periféricos. Se llevan la plata afuera. Entonces, esto nos conduce a un país cada vez más, una población cada vez más empobrecida, donde puede ser que haya una recuperación del PBI, ¿no? Porque de hecho la cosecha que el año pasado se frustró por la sequía, este año va a ser buena. Va a haber un excedente también en materia de energía, que hasta ahora era deficitario, pero gracias al gasoducto Néstor Kirchner y a Vaca Muerta, ahora va a haber superávit en materia energética. Es decir, se va a vender más de lo que se compraba. Antes se compraba para satisfacer la demanda interna. Pero tiene otro problema todo esto. El PBI puede crecer, pero ¿quién se queda con eso? Se lo quedan las empresas. El Estado cobra menos y la población está cada vez más empobrecida. Entonces, el modelo que él propone, el de Irlanda, es eso. Yo quisiera saber si algún argentino tiene realmente, los que escuchan embobados a Milei, tienen idea de lo que es Irlanda. Es un país que pasó por hambrunas, que tuvo prácticamente un genocidio que le aplicaron los ingleses por la gran hambruna en el siglo XIX. Nunca se recuperó. Tiene una población empobrecida, disminuida, es una isla, tiene pocos recursos, escasa superficie, escasa población y tiene un PBI per cápita muy elevado, pero es falso, es engaña pichanga. Es porque han convertido Irlanda en un paraíso fiscal para que las tecnológicas, Facebook, distintas tecnológicas, pongan su domicilio fiscal allí, pongan su sede, y es todo trucho, es para no pagar impuestos. Entonces, aparentemente Irlanda aparece como un país que tiene un elevado PBI, un milagro, pero la verdad es que la población está totalmente empobrecida. Habrá un sector marginal vinculado a las tecnológicas que por ahí, a la administración de las tecnológicas que por ahí tiene trabajo, y el resto, la verdad que Irlanda sigue siendo un país miserable. Es decir, este es el futuro que nos proponen para la Argentina, un país expoliado, convertido en paraíso fiscal, cuando la Argentina es un país que tiene riquezas naturales abrumadoras y que lamentablemente no las hemos administrado bien, pero hay que administrarlas bien y que la plata se quede en la Argentina, no que se vaya al extranjero, que sea para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Sí. Las próximas semanas, si te parece, pero creo que es muy revelador lo que estás diciendo.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Nos vemos, ¿eh? Muchas gracias. Dios. Ha sido Javier Barín aquí en Transición.